En la memoria de una ciudad hay historias que se niegan a ser olvidadas. Se aferran a las piedras de las calles, al murmullo del viento en los callejones y a la luz temblorosa de los faroles de gas. La nuestra, la de San Esteban de las Brumas, tiene un nombre y un velo, Henrietta. Y para entender la oscuridad que trajo consigo, primero deben caminar conmigo por las calles de aquel tiempo, un tiempo gobernado por el más estricto de los tiranos, la apariencia. Corría la segunda mitad del siglo XIX, una época de progreso y corsés, de moralidad pública y secretos privados. En nuestra pequeña y próspera ciudad, la vida transcurría con la precisión de un reloj de bolsillo. Cada domingo, las familias desfilaban hacia la iglesia, luciendo sus mejores galas, no tanto por devoción a Dios, sino por devoción al juicio del prójimo. El estatus de un hombre se medía por la rectitud de su corbata y el de una mujer por la discreción de su mirada. En este teatro de la respetabilidad, cada uno conocía su papel. Las conversaciones en los salones eran un delicado baile de indirectas y cumplidos, y el chisme, susurrado tras un abanico de encaje, era el verdadero motor de nuestra sociedad. Se sabía todo de todos: quién debía dinero, qué hija casadera había recibido una carta de un pretendiente inadecuado, qué esposa miraba con demasiada frecuencia al joven oficial de la guarnición. Se sabía todo, o al menos eso creíamos. En medio de este universo de fachadas y miradas escrutadoras vivía una anomalía, una pieza que no encajaba en el pulcro mosaico de San Esteban. Se llamaba Henrietta. Nadie sabía a ciencia cierta su apellido, aunque se rumoreaba que era Dubois, de una rama bastarda de alguna familia francesa caída en desgracia. Vivía sola en una casa modesta al final de la calle de los Plateros, una casa que, como ella, parecía guardar sus secretos tras postigos siempre entornados. Lo más singular de Henrietta, lo que la convertía en leyenda y espectro a partes iguales, era el velo. Siempre llevaba el rostro cubierto por un grueso velo de luto, una cascada de tul negro que caía desde el ala de su sombrero hasta bien por debajo de su barbilla. Nadie en la ciudad, ni el tendero más antiguo, ni la comadrona más chismosa, podía jactarse de haber visto jamás su rostro. Las teorías, por supuesto, eran tan abundantes como las hojas en otoño. Algunos decían que una terrible enfermedad la había desfigurado, dejando su piel marcada por cicatrices monstruosas. Otros, más románticos, susurraban que había hecho un juramento de no volver a mostrar su cara tras la trágica muerte de un amor de juventud. Los más crueles, los niños, la llamaban la dama sin rostro, y huían al ver su silueta oscura doblando una esquina. Su rutina era tan inmutable como la de los astros. Cada mañana salía a la misma hora para hacer sus recados. Caminaba con una dignidad silenciosa, una rigidez en la espalda que desafiaba las miradas curiosas. En el mercado no hablaba. Señalaba con un dedo enguantado el pan, las verduras, el trozo de carne que deseaba. Pagaba con las monedas exactas y se marchaba sin una palabra, dejando tras de sí un rastro de silencio y perfume a violetas. Era una sombra en el vibrante tapiz de nuestra comunidad. Existía pero no participaba, se la veía pero no se la conocía, y en una sociedad donde conocer los asuntos de los demás era una forma de poder, la ignorancia que rodeaba a Henrietta era profundamente inquietante. Era un vacío, un interrogante que nuestra ordenada mentalidad no podía resolver, y por tanto prefería ignorar o relegar al folclore. En el extremo opuesto de este espectro social se encontraba don Eladio Valcárcel. Si Henrietta era la sombra, don Eladio era la personificación de la luz de San Esteban. Un hombre hecho a sí mismo, dueño de los almacenes más prósperos de la comarca, su fortuna solo era superada por su reputación. Era un pilar de la iglesia, un benefactor de los pobres, un esposo devoto y un padre ejemplar para sus dos hijas. Don Eladio era la encarnación de todo lo que nuestra sociedad valoraba. Su salud era cálido, su sonrisa franca, conocía el nombre de cada uno de sus empleados, preguntaba por la salud de sus familias y nunca negaba una moneda a un mendigo. Su casa, en la plaza principal, era un faro de hospitalidad, con las ventanas siempre iluminadas y las puertas abiertas para las reuniones sociales que dictaban el pulso de la ciudad. Era un hombre predecible en el mejor sentido de la
Cada mañana, sin importar el tiempo que hiciera, daba un paseo por la ciudad antes de abrir su despacho, un ritual que servía para tomarle el pulso a San Esteban, para saludar a sus vecinos, para reafirmar su lugar en el corazón de la comunidad. Era la imagen misma de la normalidad, de la decencia, del éxito honorable. La dinámica entre Henrietta, el misterio velado, y don Eladio, el libro abierto, era inexistente y, sin embargo, extrañamente constante. Sus caminos se cruzaban casi a diario durante el paseo matinal de él y la ronda de recados de ella. El encuentro siempre ocurría en la esquina de la calle de los Plateros con la calle Mayor. Era un pequeño acto que se repetía con la precisión de un metrónomo. Don Eladio, al ver la figura de negro, se detenía un instante, se quitaba el sombrero de copa con un gesto galante y con una leve inclinación de cabeza decía con su voz resonante y amable: «Buenos días le dé Dios, señora». La respuesta de Henrietta era siempre la misma. Se detenía, pero no levantaba la vista, solo inclinaba la cabeza, un movimiento casi imperceptible bajo el pesado velo. Ni una palabra, ni un susurro. Tras esa breve pausa, ambos reanudaban su camino, él hacia el bullicio del centro, ella de vuelta hacia el silencio de su hogar. Para los pocos que reparaban en este ritual, no era más que una muestra de la infinita cortesía de don Eladio, que saludaba incluso al espectro de la ciudad. Nadie vio en ello una conexión, ni un presagio. Era simplemente una nota discordante pero habitual en la sinfonía de la mañana, un recordatorio de los dos polos que conformaban nuestro pequeño mundo, lo conocido y lo incognoscible. Pero las corrientes subterráneas, aunque invisibles, siempre acaban por erosionar la superficie. Unos meses antes de la tragedia, algo comenzó a cambiar. Fueron cambios sutiles, pequeñas alteraciones en la rutina que, vistas de forma aislada, no significaban nada, pero juntas, en retrospectiva, dibujaban el mapa de una catástrofe inminente. La primera señal fue una alteración en los paseos de Henrietta. Empezó a salir a deshoras. Se la veía de pie, inmóvil, en una esquina al atardecer, simplemente observando cómo la vida de la ciudad se replegaba con la caída del sol. O de madrugada, una silueta fugaz bajo la luz de la luna, caminando sin rumbo por las calles desiertas. Su presencia, antes predecible, se volvió errática, fantasmal. Luego los tenderos notaron un cambio en sus compras. La mujer que durante años solo había comprado lo esencial para su sustento, empezó a adquirir objetos extraños. Un día compró en la ferretería un martillo de bola, pesado y robusto. El ferretero, un hombre curioso, le preguntó si tenía alguna reparación que hacer. Ella, por toda respuesta, se limitó a señalar el objeto y a pagar, como siempre, en silencio. Otra semana, en la cuchillería, pidió ver el cuchillo más grande y afilado que tuvieran. El artesano le mostró una formidable hoja de carnicero, explicando que era para despiezar animales. Henrietta lo examinó bajo su velo, sopesando su peso en su mano enguantada. Lo compró sin regatear. Cuando la gente comentaba estos episodios, la conclusión era siempre la misma: las excentricidades de la loca del velo. Nadie sintió una punzada de auténtica alarma. La tensión, sin embargo, encontró un punto de anclaje. Un momento en que la extraña relación entre Henrietta y don Eladio dejó de ser un ritual silencioso para convertirse en un recuerdo incómodo en la mente de la ciudad. Ocurrió una tarde de domingo, a la salida de misa mayor, en el atrio de la iglesia. Don Eladio, rodeado de su familia y de los notables de la ciudad, vio a Henrietta pasar por el borde de la plaza, intentando escabullirse sin ser vista, como siempre. Quizás movido por un impulso de caridad cristiana exacerbado por el sermón, o quizás por una genuina preocupación, don Eladio se disculpó de su corrillo y se acercó a ella. Los que estaban cerca contuvieron la respiración. Era la primera vez que alguien veía a don Eladio dirigirse a ella, más allá del saludo formal de la mañana. «Señora Dubois», dijo, su voz proyectando amabilidad. «Permítame que le pregunte, ¿se encuentra usted bien? Si necesita cualquier cosa, sabe que toda la comunidad de San Esteban está para ayudarla». Al hablar, en un gesto paternalista y seguramente bien intencionado, extendió la mano para posarla suavemente sobre el brazo de ella. La reacción de Henrietta fue eléctrica, animal. Se apartó de su toque como si el contacto le quemara la piel. Un sonido gutural, un siseo ahogado, escapó detrás del velo. Sus manos, dentro de los guantes negros, se cerraron en puños a sus costados. Por un instante, su cuerpo entero tembló con una furia contenida que fue palpable incluso a varios metros de distancia. Luego, sin una palabra, se dio la vuelta y se alejó a paso rápido, casi corriendo, hasta desaparecer por la calle de los Plateros. En la plaza quedó un silencio denso, incómodo. Don Eladio, con la mano aún suspendida en el aire, forzó una sonrisa apenada. «Pobre mujer», dijo a los que le miraban. «Sus nervios deben de estar destrozados. Que Dios la ampare». Y con esas palabras, el incidente fue archivado. La narrativa oficial fue escrita en ese mismo instante. Don Eladio, el santo; Henrietta, la desequilibrada ingrata. Nadie se preguntó qué podría haber provocado tal reacción.
Nadie consideró que el gesto de don Eladio, aunque amable en apariencia, pudiera haber sido una invasión, una transgresión a la única defensa que ella poseía, su distancia, su anonimato. Vimos lo que quisimos ver, la caridad rechazada, la locura confirmada. En las semanas que siguieron, el ritual matutino cesó. Don Eladio continuaba su paseo, pero Henrietta ya no salía a la misma hora. Sus caminos dejaron de cruzarse. El pequeño acto de teatro diario había sido cancelado. Para la mayoría fue un alivio. La normalidad, de alguna manera, se había recompuesto al eliminar esa pequeña y extraña interacción. Pero algo había quedado en el aire, una tensión no resuelta. Los que vivían cerca de la casa de Henrietta juraban oír extraños ruidos por la noche, golpes secos y rítmicos, como si alguien estuviera picando piedra o madera, una y otra vez. Otros decían haber visto una luz encendida en su ventana hasta altas horas de la madrugada. El otoño llegó a San Esteban de las Brumas, cubriendo las calles con una alforma de hojas ocres y tiñendo el aire de una melancolía húmeda. La vida seguía su curso. Los negocios de don Eladio prosperaban. Sus hijas se preparaban para la temporada de bailes y la ciudad se alistaba para las festividades de Todos los Santos. La fachada de la normalidad era más sólida y pulcra que nunca. Las conversaciones en los cafés volvieron a centrarse en la política, la cosecha y los próximos matrimonios. La figura de Henrietta y su extraño comportamiento en la plaza de la iglesia se desvanecieron en el anecdotario local. Un cuento más para asustar a los niños. Y así llegó la mañana del 23 de octubre. Un día gris, con un cielo plomizo que amenazaba con una lluvia fina y persistente. Un día como cualquier otro. Don Eladio Valcárcel se despidió de su esposa con un beso, se ajustó el sombrero y salió de su casa para su paseo matutino. La ciudad apenas comenzaba a desperezarse. El lechero hacía su reparto, el panadero abría su obrador y el humo empezaba a serpentear desde las chimeneas. Don Eladio caminaba con su paso firme y seguro, saludando con un gesto de la cabeza a los pocos madrugadores que se encontraba. Encaró la calle Mayor, su ruta de siempre, la misma que le llevaba a pasar por la esquina de la calle de los Plateros, la esquina donde durante tanto tiempo se había representado aquel silencioso saludo. Esa mañana, la esquina no estaba vacía. Una figura oscura y velada le esperaba allí, inmóvil, como una estatua tallada en la misma noche. No era la Henrietta que se retiraba con una inclinación de cabeza, era algo más, algo que aguardaba con una quietud terrible, la quietud que precede a la tormenta, al rayo, al final de todas las cosas. Nadie, absolutamente nadie en nuestra ciudad de apariencias y certezas, podía imaginar que el velo no solo ocultaba un rostro, ocultaba también el abismo, que en cuestión de segundos iba a tragarse nuestra paz y a obligarnos a mirar, por primera vez, el terror que se escondía justo debajo de la superficie de todo lo que creíamos conocer. El aire de aquella mañana del 23 de octubre era denso y olía a tierra mojada. Las nubes, bajas y grises, parecían una tapa sobre nuestra ciudad, ahogando los primeros ruidos del día en una atmósfera de quietud. Eran, calculamos después, las 7:15 de la mañana, una hora temprana, en la que solo los más trabajadores y los más devotos estaban ya en pie. Don Eladio Valcárcel, un hombre de costumbres férreas, avanzaba por la calle Mayor con su paso medido. Había saludado ya al joven Julián, el mozo del panadero, que se asomaba por una ventana del obrador, y había intercambiado un gesto con la cabeza con el lechero, cuyo carro chirriaba a lo lejos. Era la normalidad en su máxima expresión, la rutina que nos daba seguridad a todos. Al llegar a la esquina de la calle de los Plateros, vio la figura de Henrietta. No se sorprendió. Quizás en el fondo de su corazón bondadoso sintió una punzada de alivio. Quizás pensó que la pobre mujer había recapacitado tras su extraño comportamiento en la iglesia y había vuelto a su antiguo y silencioso ritual. La normalidad, pensaría él, siempre encuentra la forma de volver a su cauce. Con la misma galantería de siempre, con la confianza de un hombre que nunca ha conocido el miedo en su propia ciudad, se detuvo a la distancia acostumbrada. Se llevó la mano al ala de su sombrero de copa, un gesto tan ensayado que era casi un reflejo, y su voz, cálida a pesar del frío matutino, resonó en la calle silenciosa. «Buenos días le dé Dios, señora». Pero esa mañana no hubo inclinación de cabeza, no hubo pausa. La respuesta de Henrietta fue el movimiento. Se despegó de la pared donde aguardaba con un deslizamiento antinatural, un movimiento que no era ni un paseo ni una carrera, era un avance, resuelto y terrible,
Cruzó los pocos metros que lo separaban con una celeridad que nadie le habría supuesto a su figura siempre rígida y contenida. Don Eladio, confundido, bajó la mano de su sombrero. En su rostro se dibujó una expresión de perplejidad, no de alarma. ¿Iba ella a hablarle por fin? ¿Iba a disculparse? La mente de un hombre bueno no está preparada para concebir la maldad repentina. Fue esa inocencia, esa incapacidad para imaginar lo peor, lo que selló su destino. Cuando Henrietta estuvo a apenas un brazo de distancia, su mano derecha, hasta entonces oculta entre los pliegues de su vestido de luto, emergió. Y lo que empuñaba no era una disculpa, ni una petición. Era el martillo de bola que había comprado semanas atrás en la ferretería. El metal pesado y oscuro brilló débilmente bajo la luz plomiza del amanecer. El primer golpe fue seco, hueco. No fue dirigido a la cabeza, sino al pecho. Un golpe brutal que hizo que don Eladio se tambaleara hacia atrás, un jadeo de sorpresa y dolor escapando de sus labios. El sombrero de copa voló por los aires y rodó por los adoquines húmedos, como un presagio del cuerpo que pronto lo seguiría. Julián, el mozo del panadero, que todavía miraba por la ventana, se quedó helado. Vio el gesto, el impacto, la expresión de incredulidad absoluta en el rostro de don Eladio. Vio como el hombre más importante de San Esteban se llevaba una mano al pecho, como si intentara contener el golpe, como si no pudiera entender qué estaba pasando. Pero Henrietta no le dio tiempo para entender. El primer golpe solo había sido el prólogo. Mientras Henrietta retrocedía, tropezando con sus propios pies, ella avanzó de nuevo, y esta vez el martillo se alzó en un arco amplio y terrible. El segundo golpe impactó en el lateral de su cabeza. El sonido fue distinto. Un crujido húmedo y espantoso que silenció el canto de los pocos pájaros que se habían atrevido a saludar el día. Don Eladio se desplomó, cayó de rodillas primero y luego se derrumbó sobre los adoquines, sin un grito, solo con un suspiro final que se convirtió en una nube de vaho en el aire frío. Pero la furia de Henrietta no había terminado. No fue un ataque, fue una demolición. De pie sobre el cuerpo caído, el martillo subía y bajaba con una cadencia terrible, mecánica. 1, 2, 3, 4 veces más, apuntando a la cabeza, al rostro del hombre que yacía indefenso en el suelo. Cada golpe era un estallido sordo en el silencio de la mañana, un sonido que se clavaría para siempre en la memoria de quienes lo oyeron. Fue en ese momento cuando el hechizo del espanto se rompió. Julián, el mozo del panadero, soltó un grito agudo, infantil, un aullido de puro terror que rasgó el velo de la mañana. El grito fue la señal de alarma. Una ventana se abrió con estrépito en el piso de arriba. El viejo lechero, que justo doblaba la esquina, detuvo en seco a su mula, sus ojos desorbitados fijos en la escena. Vio la figura negra, el brazo que subía y bajaba, el bulto inmóvil en el suelo. Por un instante, su mente no pudo procesar la imagen. Parecía un mal sueño, una visión grotesca arrancada de un cuento de terror. Pero el charco oscuro que empezaba a extenderse alrededor de la cabeza de don Eladio, mezclándose con el agua de la llovizna que comenzaba a caer, era terriblemente real. Nadie se movió. El espanto es un ancla. Julián seguía gritando desde su ventana. El lechero estaba paralizado junto a su carro. Una mujer asomada a un balcón se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. Todos miraban, pero nadie intervenía. Veían el acto, pero no podían comprenderlo. Era como observar un rayo caer del cielo, en un día sin nubes. Imposible, ilógico, y sin embargo, estaba sucediendo. Cuando la cadencia de los golpes cesó, Henrietta se quedó quieta, se irguió, con el martillo todavía en la mano, goteando. Su pecho subía y bajaba, pero no de forma agitada. Era una respiración profunda, casi serena, como la de alguien que acaba de terminar una ardua tarea. Permaneció de pie sobre el cuerpo destrozado de don Eladio, una estatua de la venganza envuelta en luto. El velo, su eterno misterio, se había rasgado ligeramente en la refriega. El lechero juraría más tarde, bajo juramento, que por la pequeña rasgadura cerca de la sien, vio un destello de piel blanquísima, casi translúcida, y el brillo febril de un ojo que no parecía humano. Pero fue un instante, una impresión fugaz que quizás su propia mente aterrorizada inventó. El silencio que siguió al último golpe fue más profundo y aterrador que el ruido. Era el silencio de una ciudad que acababa de perder su inocencia, un silencio cargado de una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Por qué? El primero en reaccionar fue el alguacil, don Mateo, un hombre corpulento y generalmente tranquilo, al que el grito de Julián había sacado de la cama. Llegó corriendo por la calle Mayor, con la chaqueta a medio abrochar y la porra en la mano, su rostro congestionado por el esfuerzo y la incredulidad.
Se detuvo en seco a una distancia prudencial, jadeando. Vio el cuerpo, vio la sangre y vio a la dama sin rostro, de pie, con el arma del crimen aún en su poder. Por un instante, el miedo luchó contra el deber en el rostro del alguacil. ¿Qué podía hacer él contra una aparición, contra una fuerza de la naturaleza que acababa de destruir al hombre más sólido de San Esteban? «Suelte eso», gritó, su voz temblorosa, poco convincente. «Suelte el arma, en nombre de la ley». Henrietta se giró lentamente hacia él. El movimiento no fue amenazador, fue deliberado, consciente. El alguacil pudo ver cómo la cabeza se inclinaba ligeramente, como si estuviera considerándolo. Luego, con una calma que helaba la sangre, abrió la mano. Dejó caer el martillo. El sonido del metal contra la piedra fue el punto final. Un clangor metálico, definitivo, que resonó en la calle y en el alma de todos los presentes. Fue el sonido de un telón que caía sobre el primer acto de una tragedia que apenas comenzaba. El alguacil, envalentonado por su sumisión, se acercó con cautela, seguido a distancia por el lechero y otros hombres que empezaban a congregarse, atraídos por el tumulto. Rodeaban la escena, formando un círculo de horror y fascinación. Nadie miraba el rostro del alguacil ni el de los otros. Todas las miradas estaban clavadas en la figura velada. Ella no se resistió. Cuando don Mateo le puso la mano en el brazo, no se apartó como lo había hecho con don Eladio en la plaza de la iglesia. Se dejó conducir. Caminó entre la multitud con la misma dignidad silenciosa con la que siempre había hecho sus recados. Sus zapatos apenas hacían ruido sobre los adoquines manchados. La vieron pasar, una sombra que se llevaba consigo la paz de San Esteban, dejando atrás un cuerpo roto, un sombrero de copa abollado y una pregunta que pesaba más que las nubes de aquella mañana gris. La apariencia, nuestro tirano y nuestro Dios, había sido asesinada junto a don Eladio Valcárcel, en la esquina de la calle de los Plateros. Lo que quedó en su lugar fue la cruda y brutal realidad. Una realidad que tenía la forma de un martillo ensangrentado y el silencio impenetrable de un velo negro. Mientras se la llevaban hacia el pequeño calabozo del ayuntamiento, la llovizna se convirtió en una lluvia constante, como si el cielo mismo quisiera limpiar la calle. Pero todos sabíamos que no había lluvia suficiente en el mundo para lavar la mancha que acababa de caer sobre nuestra ciudad. El velo seguía en su sitio, y el verdadero horror, lo sabríamos pronto, no era el crimen que habíamos visto, sino el misterio que aún no podíamos ni empezar a comprender. La campana de la iglesia de San Esteban, que tantas veces había marcado el ritmo de nuestras vidas con su llamado a la oración y a la fiesta, tocó a muerto aquella mañana, de una forma que nunca antes habíamos oído. No era el tañido solemne y pausado por un alma anciana que se apaga, era un repique frenético, desquiciado, un grito de bronce y pánico que se derramó por las calles como un veneno. Así fue como la noticia nos alcanzó a todos, incluso antes de que las palabras pudieran formarse. El asesinato de don Eladio Valcárcel no fue un simple crimen, fue un seísmo que resquebrajó los cimientos de nuestra realidad. En una hora, la ciudad entera lo sabía. El rumor corrió de puerta en puerta, transportado por sirvientas con los ojos desorbitados y comerciantes que cerraban sus negocios antes de tiempo. La incredulidad fue la primera muralla que levantamos. Don Eladio, muerto, en plena calle, era impensable, una blasfemia contra el orden natural de las cosas. Pero la segunda parte del rumor era la que convertía la incredulidad en un terror helado. La asesina, la dama sin rostro, Henrietta, la loca del velo, la pieza que no encajaba, la anomalía que habíamos tolerado con una mezcla de lástima y desdén, había resultado ser un monstruo. La reacción fue visceral. El miedo se apoderó de nosotros. Las madres llamaron a sus hijos a gritos para que entraran en casa. Las puertas se cerraron con cerrojos que rara vez se usaban durante el día. De repente, cada sombra parecía una amenaza. En medio de este caos paralizante, llegó la ley, no con la pompa de una gran comitiva, sino con la figura sobria y preocupada del juez de instrucción, don Ricardo Domínguez, un hombre de nuestra ciudad, conocido por su rectitud y su lógica implacable. Lo vimos caminar hacia la calle de los Plateros, con el rostro grave, y supimos que el mundo de la razón iba a enfrentarse a la locura más absoluta. La escena del crimen, cuando el juez llegó, ya era un altar profano. El cuerpo de don Eladio había sido cubierto con una manta, pero la lluvia no había logrado limpiar la terrible mancha oscura que se extendía por los adoquines. El sombrero de copa, abollado y sucio, yacía a un lado, un símbolo patético de la dignidad destrozada. El martillo, el arma del crimen, había sido recogido y puesto sobre un pañuelo. Parecía un objeto vulgar,
una herramienta de trabajo que en las manos equivocadas se había convertido en un instrumento del infierno. Don Ricardo Domínguez era un hombre metódico. Se arrodilló, a pesar del barro y la sangre, y examinó el escenario con una minuciosidad que nos pareció casi irreverente ante la magnitud de la tragedia. Tomó declaración a los testigos, al joven Julián, el mozo del panadero, que temblaba tanto que apenas podía hablar, al lechero, un hombre rudo que lloraba en silencio, a la mujer del balcón, que solo podía repetir, lo vi todo. Sus testimonios eran idénticos, coincidían en cada detalle espantoso. No había duda de quién había cometido el acto. El verdadero misterio, la pregunta que flotaba en el aire más tensa que la niebla, era él, ¿por qué? El juez ordenó registrar el cuerpo de don Eladio. Su cartera estaba intacta, con una suma considerable de dinero. Su reloj de oro seguía en el bolsillo de su chaleco. No había sido un robo. Aquello era peor. Un robo tiene una lógica, una razón. Esto no tenía ninguna. Era un acto de pura aniquilación. Mientras tanto, en la celda del ayuntamiento, Henrietta esperaba, o más bien, existía, sentada en el catre de madera, con la espalda recta y las manos guantadas cruzadas sobre el regazo. El velo seguía cubriendo su rostro, intacto. El alguacil, don Mateo, nos contó más tarde que no había pronunciado ni una sola palabra desde su detención, ni una queja, ni un lamento, ni una explicación, solo un silencio absoluto, más pesado y amenazador que cualquier grito. El primer interrogatorio fue un fracaso. El juez Domínguez, acostumbrado a desentrañar las mentiras de ladrones y estafadores, se encontró ante un boro de tul negro y mutismo. Le habló con calma, con severidad, con compasión. Le preguntó su nombre, su edad, su lugar de origen. Le preguntó por qué. ¿Por qué había matado a un hombre bueno, a un pilar de la comunidad? La única respuesta de Henrietta fue su respiración, lenta, acompasada, como si estuviera escuchando una conversación lejana que no le concernía en absoluto. La frustración del juez era palpable. En un momento dado, le ordenó que se quitara el velo. Era una prueba, una pieza clave de la investigación, pero ella no se movió. Cuando el alguacil hizo ademán de acercarse para hacerlo por la fuerza, un temblor recorrió el cuerpo de la mujer, y un sonido bajo, un gruñido animal, surgió de detrás de la tela. El juez prudentemente lo detuvo. Comprendió que aquel velo era más que una prenda, era su santuario o su fortaleza. La noticia del crimen se extendió más allá de San Esteban. Llegaron periodistas de la capital, hombres con cuadernos y miradas cínicas que revolvían nuestra herida abierta. Los periódicos se llenaron de titulares sensacionalistas. El demonio velado de San Esteban de las Brumas. El misterio de la asesina sin rostro. Nuestra pequeña y orgullosa ciudad se convirtió de la noche a la mañana en el escenario de un cuento gótico para el entretenimiento de toda la nación. El funeral de don Eladio fue el evento más multitudinario que San Esteban había visto jamás. Toda la ciudad se vistió de luto. El cortejo fúnebre era un río negro de dolor y rabia que serpenteaba desde la plaza hasta el cementerio. En su sermón, el párroco habló del mal inexplicable, de las fuerzas de la oscuridad que a veces caminan entre nosotros bajo una apariencia inofensiva. Sus palabras, en lugar de consolar, avivaron el fuego del miedo y el odio. Henrietta fue juzgada y condenada en ese sermón, mucho antes de que pisara un tribunal. La investigación, mientras tanto, se adentraba en el único lugar que podía ofrecer respuestas, la casa de Henrietta en la calle de los Plateríos. El juez Domínguez esperaba encontrar allí una guarida de locura, un desorden que reflejara el caos de su mente. Pero lo que encontró fue aún más desconcertante. La casa estaba impecablemente limpia y ordenada. Los muebles eran escasos, pero de buena calidad. No había ni una mota de polvo, ni un objeto fuera de lugar. Era el hogar de una persona metódica, casi ascética. En la cocina, los pocos utensilios estaban fregados y colocados en su sitio. En el dormitorio, la cama estaba hecha con una precisión militar. No había nada que sugiriera una mente desequilibrada. Pero en un cajón cerrado con llave de una pequeña cómoda, encontraron el pasado. Un pequeño cofre de madera que contenía un puñado de cartas, atadas con una cinta de seda descolorida. Estaban escritas en francés. Junto a ellas, un único daguerroquipo. Una de esas primeras fotografías en placa de metal. Mostraba a una mujer joven y hermosa, con una sonrisa triste, sosteniendo en brazos a un bebé.
En el reverso de la imagen, una caligrafía elegante había escrito 2 palabras y una fecha: Mi Antoine, 1848. El juez y sus hombres se miraron. Era aquella mujer Henrietta. La semejanza era difícil de determinar sin ver su rostro actual. ¿Y quién era Antoine? ¿Un hijo? ¿Un hermano? Las cartas, una vez traducidas, solo añadieron más capas al misterio. Hablaban de un amor prohibido, de una huida de París, de un hombre poderoso y cruel llamado Valmont o Valcárcel. La letra no era del todo clara en ese punto. Hablaban de una promesa rota y de una vida destrozada. Las fechas de las cartas eran de hacía más de 20 años. Eran los ecos de una tragedia antigua, un drama que parecía no tener conexión alguna con el respetable don Eladio de San Esteban. Estos hallazgos se filtraron, por supuesto. Los periodistas pagaron a algún guardia indiscreto, y pronto las teorías se multiplicaron. ¿Era Henrietta una noble francesa caída en desgracia? ¿Era don Eladio un impostor con un pasado oscuro? La idea era tan descabellada, tan contraria a todo lo que sabíamos de él, que la mayoría la descartó como una fantasía. Era más fácil creer en la locura que en la posibilidad de que nuestro santo tuviera un pasado pecaminoso. El juez Domínguez, sin embargo, no descartaba nada. Envió pesquisas a Francia, un proceso lento y arduo en aquellos tiempos. Mientras esperaba respuestas, se centró en el estado mental de la acusada. Hizo venir a 2 de los más reputados alienistas de la capital, doctores especializados en las enfermedades del alma. Los 2 médicos examinaron a Henrietta, o, mejor dicho, la observaron, ya que ella no colaboró en absoluto. Sus conclusiones fueron diametralmente opuestas, y su debate se convirtió en parte del espectáculo público. El doctor Mendoza afirmó que se trataba de un caso claro de monomanía homicida, una forma de locura en la que una idea fija y delirante lleva a un acto de violencia sin que el resto de las facultades mentales se vean afectadas. Según él, Henrietta no era responsable de sus actos. El doctor Soldevilla, en cambio, sostuvo que la acusada mostraba una astucia y un control extraordinarios. Su silencio, su negativa a quitarse el velo, no eran síntomas de locura, sino una estrategia deliberada para obstruir la justicia. Argumentaba que su crimen, aunque brutal, había sido premeditado. La compra de las armas, la espera en la esquina, todo apuntaba a un plan. Para él, Henrietta era malvada, no loca. La ciudad se dividió entre estas 2 opiniones. ¿Era un monstruo o una víctima de su propia mente? La discusión se apoderó de los cafés, de las tertulias en los salones, de las conversaciones en el mercado. Cada uno de nosotros se convirtió en juez y en psiquiatra. Analizábamos cada gesto, cada rumor sobre ella. Su existencia silenciosa se había convertido en el centro de todas nuestras conversaciones. Las semanas se convirtieron en meses. La investigación se estancó. Las respuestas de Francia no llegaban. El juez Domínguez interrogó a Henrietta una y otra vez, sin obtener nada. La evidencia material era irrefutable. El arma, los testigos, la sangre en su vestido. Tenían al culpable, pero no tenían el crimen. Un acto sin motivo es un agujero negro en el tejido de la ley y de la razón. Finalmente, con todas las vías agotadas, el juez Domínguez cerró la instrucción. No había podido arrancar el velo del rostro de Henrietta, ni el velo del misterio que rodeaba su crimen, pero la justicia exigía un final. El caso fue elevado a la audiencia provincial. Habría un juicio. El anuncio fue recibido con una mezcla de expectación y temor. El juicio no sería solo sobre Henrietta y don Eladio, sería sobre nosotros, sobre la fragilidad de nuestra paz, sobre los secretos que todos guardamos. El tribunal se convertiría en un escenario, y todos nosotros, el público ansioso por ver el acto final de la tragedia. La primavera llegó a San Esteban de las Brumas aquel año, no como una promesa de vida, sino como el telón que se alza para el acto final de una tragedia. El aire, que debía oler a tierra húmeda y a flores nuevas, parecía cargado con el polvo de los legajos y el aliento contenido de toda una comarca. El día en que comenzó el juicio de Henrietta, el sol brillaba con una crueldad indiferente sobre la fachada de la audiencia provincial, un edificio solemne que, por primera vez, se nos antojaba un matadero para el alma. El juicio fue, tal y como todos esperaban, el mayor espectáculo que nuestra ciudad había presenciado. No había un solo asiento libre en la sala. Estaban los notables, por supuesto, pero también la gente del pueblo, los tenderos, los artesanos, las mujeres que habían susurrado sobre Henrietta durante años. Todos queríamos ser testigos, no tanto de la justicia, sino del desvelamiento de un misterio que nos había robado el sueño.
Y en el centro de todo, en el banquillo de los acusados, estaba ella, inmóvil, erguida, envuelta en su luto eterno. El velo negro caía sobre su rostro como una sentencia anticipada. Durante los días que duró el proceso, no se movió, no habló, no emitió un solo sonido. Era una efigie de silencio en medio de un torbellino de palabras. Su presencia era tan abrumadora que a veces olvidábamos que había un muerto, un crimen. Ella era el crimen y el enigma, todo en uno. El fiscal, un hombre de retórica grandilocuente y bigote severo, construyó su caso sobre los cimientos sólidos de lo evidente. Llamó a declarar a los testigos, al joven Julián, que relató el horror con voz aún temblorosa, al lechero, que describió la cadencia mecánica de los golpes, al alguacil, que testificó sobre la calma inhumana de la detenida. Presentó el martillo, envuelto en un paño, y el pesado silencio que siguió en la sala fue una confesión en sí mismo. Para la acusación, el caso era simple. Era la historia de una mujer malvada, una arpía, que, movida por una locura diabólica o una malicia insondable, había planeado y ejecutado el asesinato a sangre fría del hombre más querido de la ciudad. El fiscal se burló de las teorías sobre su estado mental. Loca, no, su compra metódica de las armas, su espera en la esquina, su silencio calculado. Todo eso, gritaba el fiscal, no era locura, sino una astucia monstruosa. Exigió para ella la pena máxima, el garrote vil. El abogado defensor, un joven idealista de la capital llamado Leónidas Pardo, se enfrentaba a una tarea imposible. Su clienta no le hablaba, no tenía una coartada, ni una negación, ni una lágrima con la que construir una defensa. Su única estrategia era adentrarse en la niebla de la mente de Henrietta, argumentar lo que ella no podía, que no era un monstruo, sino una mujer rota. Basó su defensa en el testimonio del doctor Mendoza y su teoría de la monomanía homicida. Describió a Henrietta como una víctima de su propia mente enferma, una mente en la que una sola idea, un solo agravio, había crecido como un tumor hasta devorar su razón. Presentó las cartas encontradas en su casa, el daguerrotipo de la mujer y el niño. Habló de un pasado trágico, de un dolor tan profundo que había envenenado su alma. ¿Es esta la mente de una asesina calculadora?, preguntó a los 12 hombres del jurado, o el santuario destrozado de un sufrimiento que ninguno de nosotros puede comprender. Pero eran solo conjeturas, ecos de una historia sin confirmar. La defensa de Pardo era poética, conmovedora, pero carecía de la brutal solidez de un aldillo ensangrentado. El jurado, hombres de nuestra tierra, prácticos y temerosos de Dios, escuchaban con escepticismo. Veían a un hombre bueno muerto y a su asesina sentada frente a ellos. La balanza de la justicia parecía inclinada de forma irreversible. Y entonces, en el penúltimo día del juicio, cuando todo parecía decidido, ocurrió algo que cambió el curso de nuestra historia para siempre. Llegó un correo urgente desde la capital, un sobre lacrado del Ministerio de Justicia. Contenía la respuesta a las pesquisas que el juez Domínguez había enviado a Francia meses atrás. El juez del tribunal leyó el documento en un silencio sepulcral, su rostro transformándose de la curiosidad a la incredulidad, y finalmente, al más profundo asombro. El documento era una declaración jurada de un anciano notario de un pequeño pueblo cerca de París, y confirmaba la más increíble de las teorías. El hombre conocido por nosotros como don Eladio Valcárcel se llamaba en realidad Edouard Valmont. En su juventud, había sido un vividor sin escrúpulos que, efectivamente, había seducido a una joven de buena familia, la hija de un marqués arruinado. Le había prometido matrimonio, la había deshonrado y, tras hacerse con lo que quedaba de su dote, la había abandonado embarazada. La joven, repudiada por su familia, dio a luz a una niña, Henriette Dubois. El notario recordaba la historia porque él mismo había ayudado a la madre a intentar recuperar su dinero, sin éxito. Valmont había desaparecido, huyendo a España para rehacer su vida bajo un nuevo nombre. Pero la tragedia no terminó ahí. Un par de años después, la madre tuvo otro hijo, Antoine, de padre desconocido, el niño del daguerrotipo. Vivían en la más absoluta miseria. Antoine murió de fiebres a los 3 años. La madre, rota por el dolor y la vergüenza, perdió la razón y murió poco después en un asilo. Henriette, nuestra Henrietta, quedó huérfana a los 7 años. Había sido testigo de todo: la ruina de su madre,
la muerte de su hermano, el estigma de ser la hija de nadie. Fue criada en un orfanato de caridad, una niña silenciosa y solitaria que solo tenía 2 posesiones, el daguerrotipo de su madre y su hermano, y el nombre del hombre que había destruido su mundo, Valmont. El velo no era por un amor perdido, era el luto perpetuo por su familia aniquilada. Cuando el abogado Pardo leyó aquella declaración en voz alta, un murmullo de conmoción recorrió la sala. De repente, el acto de Henrietta ya no era un arrebato de locura sin sentido. Tenía un motivo forjado durante décadas de dolor silencioso, una sed de venganza que había viajado con ella a través de los años y los kilómetros hasta encontrar su objetivo en nuestra tranquila ciudad. La historia de San Esteban no había empezado en nuestras calles, sino en un salón parisino 20 años atrás. El fiscal intentó desestimar la revelación, llamándola un melodrama para conmover al jurado. Pero el daño estaba hecho. La imagen de don Eladio, nuestro santo benefactor, se resquebrajó ante nuestros ojos. Ya no era la víctima inocente, sino el arquitecto original de la tragedia. Y Henrietta ya no era un demonio, sino un ángel vengador, un fantasma del pasado que había venido a cobrar una deuda de sangre. El veredicto del jurado reflejó la profunda confusión que se había apoderado de todos nosotros. La declararon culpable del asesinato de don Eladio Valcárcel. No podían negar el hecho, pero añadieron un atenuante de enajenación mental transitoria, provocado por una obsesión patológica derivada de un trauma infantil. No fue condenada al garrote, sino a la reclusión perpetua en el manicomio de Santa Isabel. La sentencia fue recibida con un extraño silencio. No hubo vítores ni lamentos. Era un final ambiguo para una historia que nos había arrancado todas nuestras certezas. Henrietta fue conducida fuera de la sala, tan silenciosa y velada como había entrado. No supimos si consideraba aquel veredicto una victoria o una derrota. Nunca lo sabríamos. Las consecuencias de aquella revelación cayeron sobre San Esteban como una plaga. La reputación de don Eladio, construida con tanto esmero durante años, se derrumbó en un solo día. Su nombre se convirtió en sinónimo de hipocresía. Su familia, su esposa y sus hijas, que no sabían nada de su pasado, se vieron condenadas al ostracismo. Soportaron las miradas de lástima y desprecio durante unos meses, y luego, una noche, se marcharon de la ciudad para siempre, dejando tras de sí una casa magnífica que nadie quiso volver a habitar. Nuestra ciudad cambió. La confianza que nos unía se agrietó. Empezamos a mirar a nuestros vecinos con una nueva suspicacia. Si don Eladio, el pilar de nuestra sociedad, había podido ocultar un pasado tan oscuro, ¿qué secretos guardarían los demás? La tiranía de la apariencia no murió, pero desde entonces convivió con el miedo a lo que se ocultaba debajo. Henrietta, por su parte, se convirtió en una leyenda. Vivió el resto de sus días en el manicomio. Los informes de los médicos decían que era una paciente modelo, tranquila, obediente, silenciosa. Nunca, hasta el día de su muerte, 30 años después, se quitó el velo. Ni siquiera las monjas que la cuidaron llegaron a ver su rostro. Se llevó su misterio a la tumba. Con el tiempo, los historiadores y juristas analizaron el caso hasta la saciedad. El crimen del velo se convirtió en un hito en la jurisprudencia española, un caso de estudio sobre cómo el trauma puede influir en la responsabilidad penal. El debate entre la locura y la maldad, entre la justicia y la venganza, que se libró en aquella sala, sigue resonando en las facultades de Derecho. La cultura popular, por supuesto, devoró la historia. Se escribieron folletines baratos, romances de ciego que se cantaban en las ferias, y ya entrado el siglo XX, un famoso drama teatral que llenó los teatros de la capital. En cada versión, Henrietta era retratada de una forma distinta, a veces como un monstruo, a veces como una santa vengadora, a veces como una heroína trágica. Cada época proyectó en ella sus propios miedos y sus propias fantasías sobre la justicia. Hoy, más de un siglo después, cuando camino por la esquina de la calle de los Plateros, todavía siento un escalofrío. La casa de Henrietta ya no existe, y la de don Eladio es ahora la sede de un banco, pero la historia sigue aquí, impregnada en las piedras. El caso de Henrietta nos obligó a entender una verdad incómoda. El velo que tanto nos intrigaba no era lo importante. No ocultaba una deformidad física, sino una herida del alma. El verdadero velo, el que nos cegaba a todos, no era el que cubría el rostro de Henrietta, sino el que cubría los ojos de nuestra ciudad. Un velo tejido con las hebras de la respetabilidad, la apariencia y la cómoda ignorancia. Henrietta, con un solo y brutal acto, rasgó ese velo para siempre, y nos obligó a mirar el abismo que se abría debajo.
Nos enseñó que la normalidad es a menudo la máscara más perfecta para el horror, y que el silencio, a veces, no es ausencia de palabras, sino el sonido de un dolor que espera, pacientemente, su momento para gritar.